Bienvenidos a este especial de podcast de historias de terror. Buenas noches. Bienvenidos a este subpodcast. Es momento de compartir los relatos e historias de terror que nos dejarán fríos. Esta noche, en las voces de Andrés Torres, Daniela Ramírez, Gisette Lozada, Camila García, Juan Pablo Guzmán y Alexandra Tovar. Bueno, queridos oyentes, en esta noche queremos que sientan un poquito de todas las historias que nos han ocurrido y de todo lo que hemos averiguado sobre estas cosas paranormales que no tienen explicación y que sé que todos tenemos la duda de por qué suceden. Así es. Muchos de las historias y relatos que contaremos esta noche, algunos nos da escalofríos nomás contarlas. Entonces, empecemos. Bueno, yo tengo una historia muy aterradora que me pasé hace varios años. Hace más o menos 4 años yo venía del pueblo, el pueblo se llama Genesano, Boyacá, venía del pueblo, iba para la casa normal, cuando de repente iba pasando por el cementerio y salió una niña con la hermana cargada en los brazos, llorando, pidiendo auxilio. Y en ese momento empezó a llover. Los árboles se empezaron a mover y la muchacha nos empezó a perseguir, pidiendo auxilio. Estaba aterrada, llorando. Nosotros obviamente salimos a correr. Mucho más adelante, 2 burros se nos como que invadieron como la vía en la que estábamos y se quedaron mirando como, nos miraron fijamente como con los ojos todos rojos. Entonces eso es como una señal como del diablo, y en ese momento fue una experiencia inolvidable. Pues en ese entonces yo no pude dormir y tuve como varias pesadillas con las 2 niñas que me encontré en el cementerio. Esa historia pasó en Genesano, Boyacá, hace más o menos 4 años. Bueno, Juan Pablo, eso es bastante escalofriante. Realmente creo que son momentos o sucesos que creo que nos han pasado a todos en algún momento de nuestra vida. Algo muy aterrador porque, bueno, uno no está acostumbrado de pronto, como dices, a ir o pasar cerca de un cementerio de pronto a algunas horas de la noche, y que uno de pronto siempre ha vivido con ese miedo de encontrarse algo. Es lógico, pero creo que nunca, o bueno, la mayoría no hemos tenido este tipo de experiencias, pero realmente es bastante escalofriante, ya que pues cuando uno se mete mucho en estos temas, realmente uno pues como que se trata de psicosear uno mismo y también llama como esas energías, por así decirlo. Malas energías. Sí, no sé si alguna vez escucharon en el cartel de la Mega que cuando se filtró la voz de una niña pidiendo auxilio, fue súper, heavy, me parece muy denso porque se escuchaba, se filtró la voz de la niña y todos los oyentes la escucharon, se apagaron todas las radios de todos los oyentes, realmente fue muy impactante. Y, la niña estaba pidiendo auxilio claramente, y esto fue un caso de la vida, de la vida real y muy cercano, pues, a esta ciudad, que yo creo que nos pone a todos a pensar qué era eso, por qué pedía ayuda y por qué logró meterse entre la
o sea, se filtró su voz dentro del programa de radio. Realmente es muy escalofriante. No sé si alguna vez vieron ese programa, pero fue denso, fue duro. Sí, yo la verdad recuerdo ese día en específico porque yo estaba escuchando ese programa. Yo me acuerdo que yo estaba en la casa, eso fue, no sé, yo estaba haciendo como que un trabajo del colegio. Estaba aburrido y me puse a escuchar el programa. Y muchos dirán que eso pasó así como para hacerle publicidad al cartel, ¿no? Pero los que vivieron eso saben que lo que pasó de verdad y que cuando se escuchó ese audio y la gente comenzó a pensar que todo era del programa, todo se apagó. Incluso a mí se me quemó el radio con el que estaba usando eso. Y resultó que no. En serio, todo el mundo comenzó a pensar que era broma, que era mil cosas. Pero la verdad, eso sí pasó y yo estoy psicoseado con los programas de radio. A mí me da miedo escuchar a veces en la noche un programa así. Eso es bastante cierto, inclusive como decíamos anteriormente, creo que todos hemos estado, bueno, hemos tenido diversas experiencias de pronto con algo que para nosotros pues sea algo irreal, por así decirlo, es algo que de pronto nos dé miedo o de pronto en las pesadillas, como también lo hemos vivido, pero creo que lo que más nos atemoriza a nosotros como personas es de pronto vivir estas experiencias ya más a lo real, ¿no? Por ejemplo, no sé, como decía aquí en la historia que nos contaba nuestro compañero Juan Pablo, vivir, digamos, ver algo que para nosotros está allí, pero realmente no, es una experiencia bastante fuerte y más también de pronto si es alguien apegado a nosotros. No sé. Pero mira que cuando me sucedió eso, bueno, en la noche siguiente, pues no sé si es como de casualidad, pero yo tuve un sueño con esas dos niñas que, pues con las que me encontré y fue algo muy, o sea, fue algo como fuera de lo normal porque uno nunca se imaginaba, pues soñar con como en dos almas que, o sea, que salieron así de la nada. O sea, fue una experiencia muy fea y a veces me da miedo pues obviamente salir altas horas de la noche en un pueblo pues porque uno ya se psicosea tanto que pues obviamente ya pues va a tener el miedo de encontrarse a esa misma persona o otra cosa diferente, más extraña. Es cierto, Juan Pablo. A mí me pasó algo similar. Era Semana Santa, hace como 2 años, y me fui a viajar con unos amigos, en ese momento mi novio y los amigos, y el Viernes Santo decidimos ir a comprar como trago al pueblo y eso, yo creo que eran como las 10 de la noche, pero era lejos. Entonces cuando veníamos de vuelta, ya era como la 1 de la mañana y veníamos bajando, y pues como ustedes saben, todos los animales de las vacas, todo eso, duermen de noche, o sea, se acuestan muy temprano y es casi imposible que estén despiertos pues a esa hora de la madrugada. Pues íbamos bajando y salió un ternero y realmente nos atacó. Fue muy miedoso porque el señor que cuida la finca decía que eso es casi imposible, o sea, que un animal se despierte a esa hora y más a perseguir a alguien. Y nos persiguió todo el camino y son cosas que yo no me puedo explicar porque era Semana Santa y yo ahí le cogí mucho respeto a eso porque es como jugar con candela, siento yo. Entonces desde ese día yo le cogí mucho respeto como a la Semana Santa y como a respetar esos días que se dicen son santos porque son muy, muy duros. Entonces yo creo que a todos nos han pasado historias de eso, o por ejemplo que uno está en la casa y siente que alguien lo está mirando. O digamos acá, en este momento que estamos hablando de eso, obviamente se siente la tensión y se siente el nerviosismo porque nuestro compañero, digamos que está en cabina, está temeroso, o sea, se siente la tensión de esto porque realmente la energía es muy pesada. En eso tienes mucha razón, Camila, y bueno, es que hablar de pronto de estos temas de terror es algo muy complejo. Temas o experiencias paranormales que nos hayan pasado a nosotros también nos llena como de ese miedo, nos atrae el miedo y pienso que el miedo es algo que realmente alimenta mucho esto, o sea,
al nosotros tener miedo de pronto de alguna presencia, es como, por ejemplo, voy a poner algo hipotético, nosotros vamos por la calle, es una zona oscura y nosotros en nuestros pensamientos con el mismo miedo llamamos como a tender a ver cosas que de pronto no están allí. De pronto por esa misma razón es que la psicosis que uno maneja mentalmente también te hace ver cosas que de pronto puede que no estén allí, y el miedo atrae muchas cosas. Sí, por ejemplo, ahorita estábamos acá en cabina antes de empezar el programa y sentimos como que se nos abrió la puerta y todos sentimos como esa tensión, ese miedo y creemos que todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos diciendo pues es real, que todo lo que vivimos, todas estas experiencias paranormales pues como que cada día nos llenan más y si nos metemos tanto en el cuento pues no lo podemos empezar a creer también. Eso es muy cierto y bueno, pues yo quisiera de pronto que compartiéramos un poco más experiencias que nos hayan pasado a nosotros o historias que tengamos de alguien conocido. Cuéntenos de pronto si alguno de ustedes, de los que estamos aquí en cabina esta noche, contamos con alguna experiencia o algún suceso que nos haya pasado paranormal. Yo, digamos que no soy de mucho creer en estas historias de terror, ni en películas basadas en hechos reales, ni en nada de esto, pero hace 2 años tuve una experiencia, pues digamos que no muy a gusto mío. Estábamos en un diciembre en la ciudad de Cúcuta y estábamos pues celebrando Navidad, todo lo que era como la época y no sé qué. Yo me fui a dormir, dormía en el último cuarto de la casa, en donde el cuarto era un poco oscuro, porque allá no les gusta como mucho la luz por lo del sol y todo eso, y era un cuarto oscuro, no tenía ventana, yo simplemente pues dormía en una cama y estaba como acostada. Cuando pues me quedé dormida, y no sé, pasó algo raro, como que quería despertar y no podía. Eso que ustedes gritan, tratan, pero no podía. Lo único que veía era como alguien en la habitación, digamos vestida de blanco y con el cabello negro muy largo. Eso para mí fue, digamos que no me gustó mucho porque era una sensación de miedo, de que no podía despertar. Yo sabía que era un sueño, pero no podía despertar. Era tan real que la verdad no me explico cómo no pude despertarme y nada de esto. Digamos que en ese momento yo empecé a abrir, como tratar de abrir los ojos. No sé si algún día ustedes les dijeron que rezar el Padre Nuestro o el Ave María, pues eso ayudaba. Yo empecé a rezar y pues poco a poco fui despertando. Cuando yo abrí los ojos, veo que en la cama del lado estaba mi hermano. Él es mayor y en ese momento estaba, digamos que la misma señora que yo había visto en el sueño, dándole vueltas por la cama de él, estaba rodeándolo. Él se levanta, también grita y también ve la misma señora. En ese momento nosotros no sabemos qué hacer, lo único que hicimos fue, digamos, como empezar a orar, a rezar y esperar. Ya cuando nosotros vemos, se apagó la luz y nosotros salimos pues al cuarto al lado donde estaban mi mamá y mi papá. Entonces en ese momento pues nosotros le contamos lo que había sucedido y lo único que hicieron fue como esparcir agua bendita, que pues no sé si en todas las casas de ustedes hay, pero digamos que en mi casa sí había. Entonces en la casa pues empezaron a echar y a orar y todo eso, y dijeron que era normal que pues en tierra caliente, en todo esto, sucediera esto, que lo normalizan mucho. Incluso nuestra tía nos decía que era normal que siempre a las 12 pasa una bruja que golpea duro la puerta del patio, que la dejen entrar, dice, que la dejen entrar. Digamos, el esposo de ella amanece con chupones, con rasguños en la espalda. Y, o sea, yo todavía no me explico, ni sé cómo pueden suceder este tipo de cosas. Y yo no soy como muy creyente a eso, pero realmente en ese momento me dio mucho miedo. O sea, es inexplicable. Sí, lo que dice Gisette es cierto. Yo también creo que es una bruja. Y yo creo en las brujas porque
o sea, no las he visto, pero sé que existen porque tengo conocidos que les ha pasado casos similares. Y digamos que hace poco, hace menos de una semana, en mi casa también nos pasaron pues cosas extrañas, como que se cae los champús del baño. Hace poco nos acostamos a dormir y dejamos el control como en un sitio específico y al otro día no lo encontrábamos y estaba en otro sitio escondido. Entonces eso me aterroriza porque yo soy muy miedosa, muy miedosa. Acá donde estoy en el programa estoy con mucho miedo porque este tipo de cosas me alteran mucho y realmente que pase eso me parece duro, incluso porque en el piso de arriba de mi apartamento es desocupado, está desocupado, están arriendo y todas las noches se escuchan pasos como si alguien estuviera viviendo ahí, se caen las sillas, se escuchan como pasos de perros, así es muy atemorizante e incluso nosotros a veces no podemos dormir del temor que genera pues todo esto. Claro que sí, Camila, y con respecto a eso que decías, digamos, de dejar las cosas en algún lugar y no encontrarlas, pues yo había escuchado que esto se debía más que todo como a los duendes. Es algo como que, bueno, no, ellos hacen esto porque te esconden las cosas, quieren jugar contigo, con tu cabeza. Y es algo bastante complejo, pues realmente todo este tema de casos paranormales, de historias o sucesos inexplicables, pues realmente es algo de tratar, pues es fuerte hablar de esto, porque pues como decíamos anteriormente, la mayoría no estamos de pronto o muy acostumbrados o de pronto estas historias mueven, como decíamos, miedos entre nosotros que realmente no, pues no son fáciles de controlar como para cualquier persona. Sí, por ejemplo, en mi familia también se vivió cuando la muerte de una tía, a todos nos dio muy duro y todos empezamos a soñar con ella, empezaron a pasar cosas que ella nos decía en los sueños, ella nos lloraba, un día ella siempre se sentaba en una silla mecedora y de un momento a otro todos estábamos como ahí, se empezó a mover, se empezó a sentir como esa vibra de ella, entonces es como ese sentimiento también que queda sobre las personas que se van y que uno siente que aún están y que se quedan y que uno les tiene, uno le da miedo, pero a la vez uno siente también como esa compañía. Algunas veces esa clase de situaciones no termina siendo de pronto un familiar o algo. Muchas de esas ocasiones en las que uno piensa que un familiar por difunto muerto, se está comunicando con uno piensa que es esa persona y muchas veces no es así. Por ejemplo, hay casos como que dicen que esto se movió, me mandaron un mensaje tan, mi abuelita me está diciendo que me está cuidando de tal lado, uno lo interpreta de esa forma. Pero como lo había dicho mi compañera Alexandra, muchas veces no es que sea un fantasma, no sea un espíritu, sino termina siendo estos supuestos duendes que incluso en las noticias han salido casos reales de ellos. En México más que todo he escuchado de temas así como con duendes que han logrado avistarlos, han grabado, pero pues uno nunca conoce la veracidad de esas situaciones. Digamos, bueno, un poquito pues con lo que hablan mis compañeros, a mí me pasó algo similar. Pues mi abuelo murió y pasó una semana. Yo me quedé solo en la casa y pues siempre me despertaba como a la misma hora, como 2 de la mañana, y siempre era algo muy extraño porque yo pues despierto, salía, no sé, al baño y siempre veía una sombra pasar como hacia la sala. En la sala nosotros tenemos como un recuadro donde está la foto como de mi abuelo, entonces esa fue otra experiencia pues como muy fuera de lo normal, porque despertarme casi una semana a la misma hora y ver la misma sombra pasar a la sala, pues no es algo muy normal. Igual pasó, pues la vez pasada que se murió un tío, pues así de la nada, el timbró a la casa, como no sé, es como si se fuera como a despedir, y al día siguiente ya había muerto. Entonces son como señales que pues que dejan ya los muertos que uno no puede asimilar, y también ya es como también el tema psicológico
también ya es la parte mental, que pues esas cosas. Claro que sí, Juan Pablo, y realmente ya, bueno, ya que estamos compartiendo un poco de nuestras historias personales y que estamos hablando ya de pronto de personas que han fallecido de nuestra familia, que han sido muy allegados a nosotros, pues también me gustaría compartir con ustedes algo muy, muy breve, pero con respecto a las ánimas, a lo que llaman ánimas. Bueno, pues esto pasó en un pueblo. Realmente creo que la mayoría de estas experiencias nos han pasado u ocurrido en pueblos. Y tipo 3 de la mañana, pues se encontraban como en una bajada unas ánimas. Se lograba ver como un monto de gente en el cual pues venían bajando de una colina, por así decirlo, y realmente era como mucha gente, pero todo era blanco, o sea, totalmente blanco, pero entonces pasaban como en rezando, como haciendo el rosario realmente, y es algo que uno realmente no está acostumbrado a ver a diario, pero es bastante escalofriante y aterrador a la vez. Bueno, sí, y yo también he pasado por algo parecido. Una vez estábamos en el pueblo, se llamaba Quipile, Cundinamarca, y estábamos en festividades, íbamos de carretera ya tipo creo que 10 de la noche, íbamos devolviéndonos a la finca de nosotros cuando pues mi abuelo se le dio por contarnos una historia, algo que les pasó a ellos, que hace como 3 semanas o así, ellos estaban ahí durmiendo normal y sintieron la presencia de algo al lado. Mi abuelita primero se levantó y dijo que había visto una presencia al lado rezando. Levantó a mi abuelo y lo mismo, vieron a la misma persona rezando. Listo, nos contó esa historia, pues yo la verdad no le paré muchas bolas, yo normal. Pero también me habían contado que pues esa no es la única aparición que han tenido en la finca, que listo, qué bonito que vieron a la persona, al fantasma o como lo quieran decir, rezando, chévere. Pero a mí me pasó algo muy distinto, que la verdad creo que no he vuelto a la finca en más de 3 años porque me da miedo incluso ir este fin de semana, pero me da miedo. Yo estaba durmiendo, ya eran como las 2 de la mañana o así, y resulta que yo sentí como, no sé, un espasmo en la espalda, yo no me podía mover, sentía dolor pero no me podía mover, estaba con los ojos abiertos, no podía hablar, no podía respirar, y yo volteo la mirada hacia el lado y vi lo mismo que habían visto mis abuelos, mirándome fijamente, pero era asustado, yo no estaba como ellos que dijeron, qué bonito, rezando, qué bonito. Yo llegué al punto en que me asusté tanto, con mi misma fuerza, yo me boté de la cama. Cuando me levanté, yo estaba llorando, me fui al baño, me jugué la cara, pero no pude dormir en ese día y me demoré casi 2 años en volver a la finca. Entonces, son historias fuertes. Bueno, queridos oyentes, Y hasta aquí llegó nuestro podcast esta noche. Esperamos que les haya gustado compartir con nosotros estas historias y estos relatos de terror.